Bueno, vamos a dar inicio a nuestra tercera versión de Endolili, donde el lema de nosotros es endocrinología al día o endocrinología puesta al día, con el fin de tratar de tomar un tema y desglosarlo con las últimas, si pudiéramos decir como en la moda, las últimas tendencias en ese tema que nosotros escogemos. Normalmente estamos todos los docentes del área de endocrinología acompañándonos y dando sus conferencias de muy alto nivel académico, y además tenemos la colaboración, dado que nuestras patologías pues obviamente son muy multidisciplinarias, con la colaboración de otros docentes de otras áreas, como lo van a ver en el programa de hoy. Realmente para mí es muy placentero poder estar aquí dando apertura a este nuevo episodio del área de endocrino. Y espero que nos sigan los que están en virtual y los que nos acompañan de manera presencial, que ojalá fueran también más presenciales en los años venideros, con temas tan especiales como los que hemos ido desarrollando durante todo este tiempo. Tenemos además un invitado de fuera del país, como siempre es nuestra costumbre, para que también nosotros podamos ver esa opinión y ese acercamiento a las diferentes situaciones patológicas de endocrino, que en este caso hoy va a ser lo que es lípidos de las bases, la clínica y la evidencia. Como siempre, tenemos un invitado para la inauguración. Está el doctor Darío Cobo, quien es el que nos coordina, es el jefe de toda la área de las especialidades médico-quirúrgicas. Y quisiera que el doctor Darío Cobo nos diera unas palabras. Muchas gracias, doctor Darío, por estar con nosotros. Buenos días, doctora Luz Ángela Casas, miembros del Servicio de Endocrinología y del Departamento de Medicina Interna, estimados conferencistas, residentes de Endocrinología y Medicina Interna, señoras y señores. Doctora Casas, gracias por invitarme a participar en la apertura de Endolili 2025, evento que es el reflejo del liderazgo académico del Servicio de Endocrinología, que lo ha posicionado como referente del suroccidente colombiano en atención a pacientes, investigación y docencia. Organizar un evento de esta magnitud en los tiempos que corren es casi quijotesco. Por eso agradezco al grupo de profesores de la Alianza Profunda por la Vida su empeño y entusiasmo en la realización de esta jornada académica. Quiero extender un saludo especial al doctor Pablo Corral, destacado investigador y profesor de la Universidad FASTA en Mar del Plata, Argentina. Gracias por visitarnos y por compartir con nosotros su conocimiento y sus investigaciones. Y al público que nos acompaña aquí y a través de Internet, doy las gracias por su confianza en la Universidad de ICESI y en la Fundación Valle del Lili. Estoy seguro de que esta será un evento enriquecedor que les permitirá tener una mirada nueva sobre condiciones comunes que afectan la salud de millones de personas, como las dislipidemias y la aterosclerosis. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, creo que esta es mi última aparición en la mañana, porque vamos a dejarle el cargo a la doctora María Bernarda Iriarte, quien va a hacer la apertura ya directamente del programa. Y la doctora María Bernarda Iriarte es egresada de nuestro programa de Fellow de Endocrinología con la Universidad de ICESI. Es muy placentero tenerte aquí, María Bernarda. Esperemos poderla tener en el staff prontamente. Gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos. Sin más preámbulos, pues vamos a presentar nuestro primer expositor de la mañana.
El doctor Harry Pachajua Londoño es médico especialista en genética médica, es doctor en ciencias biomédicas con énfasis en genética. Además, labora como genetista en la Fundación Valle de Lili y es el director del Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras de la Universidad ICESI. Bienvenido, doctor Pachajua. Muy buenos días a las personas que están presentes, a los que están de manera virtual. Muchísimas gracias a la doctora Casas, a todo el grupo de endocrinología, a los egresados que hemos tenido dentro del programa de endocrinología que participa genética dentro de su formación. Muy amables por la invitación. Yo al comienzo soy un poquito tímido, luego cojo confianza y arrancamos. Si voy muy rápido, podemos pausar. Bueno, amanecemos con varias noticias desde el punto de vista de la genética. La primera, la tecnología de terapia de edición genética, CRISPR-Cas, en un modelo animal, pareciera buenos resultados para poder anular el cromosoma 21, que es causante de la trisomía 21 cuando tiene 3 copias, y esto pues es una muy buena noticia. La segunda, nuevamente la Fundación Valle Lili, pues como el número 1 acá en Colombia. Esto nos da una responsabilidad no solamente para la universidad y para la clínica, principalmente para la atención integral de los pacientes con alta tecnología. Y tercero, hoy es el Día de las Enfermedades Raras. Celebramos el Día de las Enfermedades Raras, un bonito día para recordar que algunas de estas dislipidemias desde el punto de vista genético son raras y unas que pueden ser mucho más comunes. Y cuando estamos hablando de dislipidemias, pues estamos hablando de un gran número de patologías que pueden tener un componente genético de susceptibilidad, de un comportamiento monogénico. Pues principalmente nos vamos a enfocar, bueno, ¿será que si tenemos el LDL alto? ¿Será que tenemos los triglicéridos altos? ¿Será que tenemos el HDL bajo? ¿Podemos tener una condición genética? Pues eso trataré como de resolver. ¿Y cuándo remitir a genética? Para los endocrinólogos, cuándo remitir a genética enfocado en dislipidemias de origen genético, digamos en la consulta general. Por esta presentación no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Me gusta la evolución. Entonces, como un resumen en general. Y después de toda la evolución, hace 7 millones de años, y esto es bastante importante tener presente, teníamos 2 líneas. Hace 7 millones de años el Homo heidelbergensis generó una línea de homínidos que generó 3 líneas específicas y una línea que generó el chimpancé, o sea que son los chimpancés unos primos lejanos. Esas 3 líneas, el Homo sapiens, los neandertales y los decinovans, todas vivimos hace 200.000 años aproximadamente. Durante 100.000 años habitamos el planeta Tierra al mismo tiempo y existieron cruces entre Homo sapiens neandertales con decinovans, este producto con este y así sucesivamente, y toda esta mezcla pues es bastante importante. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ellos eran cazadores-recolectores, es decir, que durante muchos miles de años pues tuvimos una dieta específica, unos genes específicos y algunos de esos se mantuvieron a lo largo de los años. En general, nosotros compartimos con los chimpancés un 96%, con
los ratones el 85%, con la mosca de la fruta un 60%. Y esto pues permite entender un poco, porque muchos de los modelos animales que hay para dilipidemias son modelos animales en ratones o en ratas, y que uno podría hacer inferencias con los humanos. Se crea o evolutivamente aparece el Homo sapiens acá, unas corrientes migratorias que ya están establecidas, todo eso estaba junto, entonces llegamos acá a Australia. Hace 25.000 años ya se sabe que aparecieron aparentemente por el estrecho de Bering. Hace poco salió que el Homo sapiens apareció en Europa, pero realmente ya pues para mí es claro de que apareció acá en el centro de África, y de alguna manera tuvieron que llegar a lo que es Colombia hace 20.000 años, en Chiribiquete, que queda en los llanos, que yo creo que es un sitio que no he ido, espero ir este año en septiembre-octubre a un encuentro de arqueología. Creo que uno de los sitios más interesantes en Colombia, hay restos óseos, aparentemente 15.000, 20.000 años, pero todo esto es importante para decir de que la migración tuvo que haber pasado por Colombia, específicamente por la costa pacífica colombiana. Ahí tenemos un proyecto de genoma pacífico para poder entender estos cambios migratorios. Y cuando llegaron los europeos, hicieron contacto con Colombia, aproximadamente a comienzos de 1500, pues uno le enseñaba en el colegio tradicionalmente que eran españoles, pero realmente no eran españoles, porque España era diferentes reinos, y llegaron portugueses, llegaron alemanes, italianos y de diferentes partes de España, y comenzaron a llegar principalmente por la costa y comenzaron bajando. La población estimada para Colombia en 1510, 1520 la llegaron los españoles. Bogotá, donde había más habitantes, era de 60, 80.000 habitantes. Probablemente toda Colombia no tenía 200.000. Entonces habían pocos indígenas. Comparándolo con México DF, Tenochtitlan, había 1 millón de habitantes. Es decir, que habíamos pocos. Entonces llegan los españoles, llegan los virus, llegan diferentes dietas, diferentes costumbres, predisposición nuestra, predisposición de ellos. Y todo eso se comienza a convertir como en un sancocho. Los indígenas van cayendo porque van cayendo fallecidos por las guerras y fallecidos por episodios de hambruna, bichos. Entonces llega la diáspora africana, a medida que los indígenas van disminuyendo, llegan por Cartagena, los comienzan a bajar, ellos quedan acá en el Cauca, principalmente los sitios de más asentamientos de esclavos en la diáspora africana, quedan en el Cauca, y comienzan unos a escaparse y se van para la costa pacífica, otros se comienzan a escapar por acá, quedan en la costa pacífica. Las comunidades indígenas quedan en prácticamente 2/3 del país, que hay pocos habitantes, en el Amazonas, los llanos, y todo eso comienza a habitar. Diferentes guerras en España, entonces digamos en la época de Franco, uno se viene, en la guerra mundial, las diferentes guerras mundiales, otros se vienen, judíos conversos, no conversos, también vienen. Nosotros acá en el Valle tenemos japoneses, comienzos de 1900 llega una diáspora para los cañaduzales de japoneses, aquí en Palmira nomás. Y tenemos una nueva diáspora, la diáspora que llega de Venezuela, ¿cierto? Por los conflictos internos, lo del régimen, entonces la gente comienza a migrar para acá para poder bajar, pero muchos se quedan acá, otros vinieron para donde sus familias, otros vinieron. Y ahorita tenemos un problema genético porque no conocemos muy bien el pool genético. Entonces llevamos varios años trabajando en la parte genética de Colombia, pero ahorita tenemos que comenzar a entender todo esto. Todo esto es importante desde el punto de vista genético, desde el punto de vista para poder interpretar la información genética que tenemos. Necesitaríamos tener un genoma de referencia. Para Colombia existe un genoma de referencia a nivel mundial donde comparamos si la información genética puede ser causante o no causante de enfermedad. Pero como vamos a hablar de dilipidemias, entonces con el doctor Octavio vamos a hacer una charla complementaria. Entonces este sería como el mapa de las dilipidemias, digamos, la epidemiología de las dilipidemias. Nosotros estamos por acá, pero hay que tener en cuenta que estos genes de por acá también migraron, entonces hay diferentes zonas y uno lo ve en la consulta. Dependiendo de dónde viene, uno puede estimar, digamos, la predisposición o hasta el gen. Todos somos Homo sapiens. La diferencia es 0,1, pero la diferencia de 0,1
pues nos permite diferenciarnos fenotípicamente, pero en última nos parecemos todos. Y hay unas pequeñas diferencias que pueden hacer unos cambios a nivel fenotípicos. Nosotros tenemos aproximadamente 20.000 genes, 20.000 informaciones genéticas. Unos dicen que 22.000, y cuando digo que unos dicen es que todavía no tenemos claridad cuál es nuestro componente genético. Decimos que se secuenció el genoma humano hace unos años. Era más un afán de secuenciarlo, pero digamos ahorita apenas hace poco pudimos determinar realmente toda la secuencia completa. Fue una iniciativa que costó muchos millones de dólares, pero ahorita podemos secuenciar todo un genoma, toda la información genética. Pero resulta que toda esa información genética hay unas que sabemos para qué sirve, otras que no sabemos para qué sirve. La información genética está empaquetada como en unos libros. Cada libro lo vamos a llamar cromosoma. Tenemos 46 cromosomas, es decir, que ahí tenemos 20.000 informaciones genéticas. 23 cromosomas heredados del padre, 23 cromosomas heredados del madre. Todos son igualitos, excepto el X y Y. Hombres, 46XY, mujeres, 46XX. Es decir, de cada información genética tenemos doble información genética, una heredada del padre y una heredada de la madre. Me gusta ver la información genética como está empaquetada en libros. Cada página es un gen. Cada gen, antes uno decía, un gen, una proteína. Pero ahorita resulta que ya un gen puede ayudar a generar diferentes proteínas. Cada proteína puede ser formada por diferentes genes. Y esto nos enreda un poco. Pero cuando nos enreda un poco, para algunas otras condiciones, especialmente para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo de la parte inmunológica, no nos enreda tanto para la parte del metabolismo del colesterol. Hace unos años se hizo un consorcio, participé como Colombia, dentro de la parte de Colombia, es un proyecto para mirar a cada gen, colocarle a cada característica clínica un gen. Cada característica clínica, un gen, una enfermedad. Y cuando nosotros miramos, ustedes buscan por internet HPO, Google, en Google HPO, le aparece una página, un buscador de características. Entonces usted coloca la característica y usted dice concentración anormal de lípidos. Entonces dice, hay posiblemente 338 genes, 393 enfermedades, o si uno coloca hipercolesterolemia, entonces aparece 87 enfermedades, 85 genes. Cada característica clínica tiene eso. Entonces, ahorita lo que se hace es secuenciar todo el genoma, pero si usted tiene una característica clínica, entonces ya no te toca que buscar las 20.000 informaciones genéticas, sino que buscas esto. Gracias a este artículo, yo creo que un tercio de los que trabajan en el laboratorio fueron despedidos. Ahorita estamos tratando de integrarlo a la inteligencia artificial, estamos integrando a bases de datos, a reconocimiento facial, probablemente se despedirán unos 2 tercios, y eso, luego chiste en broma, pues la realidad, la inteligencia artificial y todos esos modelos predictivos pues van a disminuir, pero lo importante es saberlas aplicar, y nosotros, digamos, desde el punto de vista de genética, se tiene que transformar también. Yo creo que la genética es para todos. Yo creería que la genética podría ser una subespecialidad de cada una. Por el momento, pues, la genética apenas está avanzando de una manera a la práctica clínica un poco más lenta de lo que se debería. Pero bueno, ya tenemos la especialidad en genética, entonces servimos y apoyamos en algunas cosas. Cuando le pregunto, y es real, me dio como para hacer el intento en ChatGPT, uno utilizarle unos comandos, pues una forma de preguntar, ¿cuándo contactar al médico genetista al enfrentarnos con un paciente con dislipidemia? Y realmente la respuesta fue lo que dicen las publicaciones científicas. Uno, ¿cuándo contacta a genética? Pues cuando hay historia familiar de enfermedad cardiovascular, hipercolesterolemia, hipertriglicemia severa en familiares, ahí le faltaría HDL extremadamente bajo sin causa, muerte súbita sin causa aparente, sospecha de dislipidemia monogénica con hipercolesterolemia familiar, LDL mayor de 190, o los niveles que, digamos, la guía que tú sigas. Triglicéridos, a mí me gusta más 850, 880, triglicéridos por encima de 1000, o antecedentes de pancreatitis asociado a hiperquilinemic, la disbetaliproteinemia familiar y falta de respuesta a tratamiento convencional. Entonces aquí también tenemos LDL y triglicéridos, pero la falta de tratamiento, hay genes relacionados con el metabolismo de los fármacos.
Y aquí tenemos otro problema, un pequeño problema, una oportunidad de mejora, que uno hace la secuenciación de genoma o el exoma como base, pero no es la herramienta mejor para hacer estudios farmacogenómicos, o sea que es otra prueba, pero algunos genes sí se pueden revisar ahí. Entonces ahí también pues, podríamos revisarlo, uno podría pedir un exoma, mira toda la información genética enfocada a genes relacionados con dislipidemia más resistencia a medicamentos, pero puede que no estén todos ahí en el reporte. Unos fenotipos sindrómicos, ahorita colocaremos un ejemplo, que unos triglicéridos elevados pueden ser causados por un síndrome genético. Y uno lo ve y uno dice puede ser un poco diferente la persona. Y cuando vamos a tener una necesidad de un diagnóstico molecular para una guía de tratamiento. Recordemos que existen SCORE y a veces los SCORE incluyen también pruebas genéticas necesarias para poder hacer el estudio molecular. En ese momento las cosas están un poquito difíciles con los medicamentos de alto costo. Esperamos se resuelva poco. Voy a hacer algunas consideraciones. La primera consideración es ojos vemos, genes no sabemos. ¿Por qué hago esa primera consideración? Porque te puedes ver atléticamente muy bien, pero puedes tener unos triglicéridos de 1000, 2000, colesterol supremamente alto. O puedes hacer absurdamente ejercicio, una dieta extrema, pero puedes tener unos genes totalmente alterados que te predisponen. Había un término anterior que se utiliza, el término de mutación. Ahorita se utiliza variantes patogénicas o variantes probablemente patogénicas, porque cuando hablamos de mutación estamos hablando de un daño a la proteína y a veces simplemente pueden haber unos pequeños cambios que con eso puede generar enfermedad. Otro término aquí importante es que como estamos en el día de las enfermedades raras, de las 8.500 enfermedades raras que hay, 8.000 son condiciones genéticas. Tener en cuenta el complemento cromosómico de los hombres y complemento cromosómico de las mujeres. Pero también hago otra consideración. 1 de cada 5.000 fenotípicamente mujeres tiene un complemento cromosómico hombre, 5.000 a 10.000, y 1 de cada 5.000 a 10.000 personas con un fenotipo masculino tiene un complemento cromosómico femenino. Entonces, ojos vemos, corazones no sabemos. La segunda consideración no se ve muy bien, pero es un árbol familiar mal hecho de 100 años de soledad. Para la serie que está en Netflix o los que leyeron el libro. Si recuentan, habían embarazos cosanguíneos y habían malformados en la historia familiar. La segunda consideración es que la familia importa, los antecedentes importan. Y en cada historia clínica de un paciente con dislipidemia hay que preguntar los antecedentes familiares. Obviamente en genética preguntamos desde los perinatales, pero digamos en la consulta de medicina interna, endocrinología, médico general, con un paciente con dislipidemia, preguntamos específicamente eventos cardíacos, perfiles lipídicos y si los tienen, que los traigan y los anoten. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la consanguinidad? Porque compartimos genes. Entonces, tenemos ese 99.9% de similitud. Pero a veces, si usted tiene una sola información genética alterada, es más probable encontrarla en su familiar. Una persona tiene un 50% de genes o un primer grado de consanguinidad con sus padres, con sus hermanos o con sus hijos. Eso también hay que tener en cuenta que más o menos el 0,25 al 1% de los padres no son los padres. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Habían estudios anteriores que hablaban hasta un 25%, ahorita ya se sabe que es más o menos como un 1% de los padres no son los padres. Entonces, entre más cercano sea, más proporción de genes en común vamos a tener. Por ejemplo, con unos primos terceros vamos a tener 1 en 32. Importante, todas estas combinaciones son posibles. Todas las hemos visto en consulta. Tía con sobrino, hermano con media hermana, hermano con hermana. Todas esas combinaciones, es importante también preguntar siempre si existe consanguinidad o entre otras. Y existen unos patrones de herencia. Cuando hablo de un patrón de herencia, estamos hablando de
que existe un riesgo genético hereditario para pasar de generación en generación. Hablamos de dos específicamente para endocrinología, autosómicas dominantes como teníamos dos informaciones genéticas o dos alelos, cuando tengo un alelo alterado, una información genética en un gen alterado, podemos pasar de generación en generación. De generación en generación con una posibilidad del 50%. Afecta tanto a hombres como mujeres. Es decir, si yo tengo una alteración en el receptor LDL, la posibilidad de transmitírsela a los descendientes del 50%. Hay dos tipos de estadística. Entonces, aquí estamos hablando de un evento independiente cada uno de los embarazos. Y cuando estamos hablando de enfermedades autosómicos recesivas, estamos hablando que los padres pueden ser portadores, tiene un alelo bueno, un alelo malo, un alelo bueno, un alelo malo, y las posibilidades de pasárselo a su descendencia en cada evento independiente es del 25%. 75% de que sean sanos, 50% de que sean sanos portadores y 25% que sean sanos. Con el receptor LDL tenemos un problema. Hay unos que hablan de hipercolesteremia familiar homocigota, pero cuando usted tiene uno solo, genera enfermedad, y cuando tiene dos alelos alterados, genera una superenfermedad. La tercera consideración, que ahorita también nos va a pasar, es que la venta de estudios genéticos libres en Estados Unidos y en algunos sitios acá en Colombia ya se está dando. Entonces, a usted le pueden llegar personas que ya tienen el estudio genético sin haber ido a genética. Entonces, le van a llegar a la consulta genética con los reportes. Entonces, ya no nos viene el paciente con el colesterol y le pide la prueba genética, sino que ya viene el paciente con la prueba genética para que tú le mires cómo está el metabolismo. Entonces, hay varios conceptos que se arraigan acá. ¿Qué es primero, el genotipo o el fenotipo? El genotipo o el fenotipo. ¿Qué vamos a comenzar a examinar? Yo soy de los que creo que deberíamos de secuenciar a todos los pacientes al momento del nacimiento. Secuenciar todo el genoma. Estado de Nueva York ya secuencia a todos los que llegan a la UCI, genomas, exomas, el 30% se encuentra una causa genética, UCI neonatal, perdón. Algunos reinos de Arabia se secuencia, ya comenzaron a secuenciar, ya llevan 7 millones de habitantes. Holanda ya comenzó a secuenciar su población para poder hacer cosas accionables. Entonces, usted nació con una enfermedad metabólica accionable, se le dice al momento del nacimiento. A un par de años, cuando ya sabemos que el receptor LDL, digamos, puede comenzar entonces se le informa a su pediatra. Eso hay que irlo pensando que va a suceder. Y la heterogeneidad genética se refiere que las variantes patogénicas en el mismo gen pueden dar lugar a representaciones clínicas diferentes, que lo vemos en hipercolesterolemia. Y heterogeneidad genética se refiere, esta es clínica, perdón, y genética se refiere al concepto que variantes patogénicas de múltiples genes pueden generar la misma presentación. Es decir, la hipercolesterolemia familiar puede ser causada por diferentes genes y un gen puede generar diferentes fenotipos. Vamos a hacer otro ejemplo con hipertrigliceridemia. Cuando uno llega a un paciente con hipertrigliceridemia, usted piensa principalmente en estos genes, ApoA5, ApoC2, LPL y los otros. Esos serían como los más importantes. Uno piensa en eso. Hago un paréntesis. Todo paciente con dilipidemia hay que hacer el examen físico completo. Es decir, idealmente en ropa interior. Cierro paréntesis, ya les explico por qué. Porque hay fenotipos, digamos, como ya sabemos que este concepto de heterogeneidad genética, que varias variantes patogénicas de múltiples genes pueden conducir a la misma presentación, nosotros nos enfocamos en estos genes. Viene por triglicéridos altos. Salió la prueba genética negativa, entonces uno dice, uy, ya no tiene una enfermedad genética asociada. Pero resulta que la hipertrigliceridemia puede ser causada por 90 genes. 90 genes. Es decir, que solamente estudiamos unos cuantos. Entonces, le voy a colocar otro ejemplo. Este paciente, no sé si se está viendo en consulta endocrino, acá, este paciente nos llega con un cuadro fenotípico diferente, pero no nos había llegado por el fenotipo, nos había llegado por los triglicéridos. Valoración por genética por triglicéridos aumentados. Se quita la chaqueta, porque siempre andaba en chaqueta para cubrir su cuello. Mire la distribución anormal que pueda tener.
Este paciente lo que tenía en el estudio molecular era una lipodistrofia causada por un gen que se llama LMNA. LMNA. Y aquí vemos otro concepto. Un gen puede causar diferentes fenotipos, ya habíamos dicho. Entonces, este gen LMNA puede generar progeria, puede generar Charcot-Marie-Tooth, es decir, todos tenían una causa genética en un gen, pero ese gen es grandote y dependiendo de dónde está la alteración, puede generar un fenotipo como este, un fenotipo como este, un fenotipo como este. ¿Qué pasó con este paciente? Miramos a su hermana disigótica gemelar, LMNA positiva, triglicéridos, síndrome metabólico, y miramos a la mamá y al papá. El papá obeso también, pero la mamá había hecho una reacción a estatinas, supuestamente, y lo que realmente había hecho es un fenotipo relacionado con el LMNA de la lipodistrofia. Entonces, unos triglicéridos, unos simples triglicéridos aumentados, terminó en un síndrome de lipodistrofia parcial familiar tipo 2. Entonces, hay que examinar a los pacientes. Otro de los conceptos genéticos que tenemos que tener en cuenta es el concepto de pleiotropía. Un gen puede generar un efecto en diferentes partes del cuerpo. Ejemplo, Marfan, gen FBN1, fibrilina 1. Puede afectar ojos, columna, piel, corazón. Pero un síndrome de Marfan puede venir por un problema solamente en el ojo, en el corazón, en la piel o en la columna, o puede generarlo todo. El otro concepto que hay que tener en cuenta es que el metabolismo de los lípidos, la inteligencia y la hipertensión es un modelo de regresión lineal o un modelo también estadístico y su componente es poligénico, diferentes genes, diferentes cientos, en el caso del metabolismo de los lípidos y la tensión arterial, el coeficiente intelectual, ayudan a generar algo como esto, una curva de Gauss, unos niveles que uno podría tener ahí. Esto de la herencia poligénica, hay estudios que ustedes los midan, GWAS, estudios de asociación, importantísimos. Para Colombia no tenemos como una base como tal. Si me aparece 13 minutos tiempo, si algo le puedo acelerar un poquito para ganar tiempo. Bueno. Entonces la expresividad, el otro concepto, el grado en que un genotipo particular se expresa como fenotipo dentro del individuo. Yo puedo tener 10 de una misma familia con receptor LDL alterado y todos tener niveles totalmente diferentes porque hay otros genes que podrían ser involucrados. Y penetrancias que a veces pueden saltar generaciones, el porcentaje de individuos que un genotipo específico que expresan el fenotipo asociado. Uno puede tener como unos saltos en algunos casos porque hay unas enfermedades, unos genes que generan un porcentaje de genotipo que se expresa. Hay unos que son del 100% y otros que pueden ser mucho menores. Bueno, ¿qué se hace desde el punto de vista genético? Uno hace la consulta genética, el consentimiento informado, mande la prueba específica para los genes específicos, hace un proceso. Este proceso ustedes no lo ven, pero no es un proceso como tan fácil. Se toma la muestra, se extrae el ADN, se hace cuantificación de ADN, prepara una librería, se coloca en una máquina que generalmente son de alto costo. Hay chinos, hay americanos, hay genéricos del americano y todo eso saca unos archivos, uno lo pasa a una parte de bioinformática y todo se hace, se entrega, digamos, un diagnóstico, un asesoramiento. Una información genética alterada hoy generalmente tiende a ser la misma categoría de enfermedad o la misma categoría de patogenicidad con un 95% de posibilidades a lo largo de la vida. Hay diferentes scores para hipercolesterolemia que incluyen pruebas genéticas, no me voy a detener en esto, pero sí hay que tener en cuenta, que lo veremos a continuación, de que la hipercolesterolemia familiar no es tan rara. Uno de cada 303 individuos, uno de cada 500 individuos. Esto aumenta el riesgo cardiovascular. Hay que estudiarlo, hay que tener en cuenta la hipercolesterolemia familiar homocigota. Hay que tener en cuenta también que los costos genéticos van cayendo totalmente. Hoy día podemos secuenciar todo el exoma aquí en $1,000, que es relativamente económico, y puedes tener una prueba positiva
pues uno tiene que comenzar a pensar de que los niveles de las personas con las pruebas genéticas positivas o receptor LDL específico hay que manejarlos un poco diferente y sus estimaciones o su comportamiento puede ser un poco diferente a la población normal. Dependiendo del tipo de variante genética que se encuentre, uno también puede esperar un fenotipo. Una cosa es que la proteína quede regular, o una cosa es que la proteína no se forme. Entonces, dependiendo del tipo de mutación, como Nansen, Frenchit, a que aparezcan así, pues puede tener un fenotipo mucho más severo. Desde el punto de vista genético, hay diferentes genes, por ejemplo, para hipercolesterolemia familiar, pero hay unas cosas que una prueba genética negativa, en algunos casos requiere otros estudios adicionales. Esto, digamos, por eso es muy importante la consejería genética. La gran mayoría toman estos tres para hipercolesterolemia, la gran mayoría utilizan los paneles para hipertrigliceriemia, los genes que me mencioné. Estos son de hipercolesterolemia. Voy a mostrar un poquito los pacientes. Este es un artículo que no coloqué la referencia ahí, pero lo pueden buscar. Estos son todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota en Colombia. Son cerca, en ese momento ya hay cerca de 40 pacientes, pero fíjense, este es un alelo, este otro alelo, un heredado del padre, un heredado de la madre. Fíjense que hay unas que son muy frecuentes. Entonces, por ejemplo, 11G mayor por A, algunas que se repiten. Estas variantes que se repiten son posibles efectos fundadores de diferentes zonas. Hay unas que son europeas, unas que son nativoamericanas, otras que son entre otras. La distribución de esos pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, principalmente en la zona andina, donde hay más médicos, pero también hay que tener en cuenta que hay unos sitios, acá hay un efecto fundador para una hipercolesterolemia familiar homocigota, y acá también en el valle también hay una para nosotros. Esta sería la sintomatología clínica que encontramos en su momento, y acá voy a mostrar un ejemplo de hipercolesterolemia familiar homocigota. Cuando llegan a consulta, son dos hermanas de 43 y 56 años, hipercolesterolemia, santelasmas, santomas, diferentes tipos de medicamento, todo manejado teóricamente muy bien. Este es el patrón de herencia, digamos, el familiograma. Los padres ambos fallecieron de evento cardíaco. Dilipidemia, hipercolesterolemia. Estos también, pero los niveles de colesterol de estas dos eran supremamente altos nuevamente. ¿Cómo es el examen físico? Entonces encontramos los depósitos. Esto muy fácil clínicamente, digamos, uno poder demostrar de que tenía una hipercolesterolemia familiar homocigota. La otra hermana nuevamente con esos acúmulos de colesterol. Entonces muy fácil hacer el diagnóstico genético, pues lo que tenía era una mutación homocigota, venían de una zona específica. Y esta diapositiva para mostrar que, digamos, a ella se le dio un manejo con un medicamento, no tengo conflicto de interés, utilizamos también lomitapide, vamos regulando las dosis, pero aquí vemos una caída en los niveles adecuados, pues nunca van a ser adecuados, pero llega un momento que se incrementa. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se incrementa? No, es que el sistema de salud en ese momento, pues, se intervino, digamos, SPS, y pues no le dieron el medicamento y comienzan nuevamente a subir. Entonces, es importante también mirar toda la parte ecológica de esos pacientes. Y este caso 2, este es el patrón de herencia, digamos, los papás, luego los estudié, son portadores de receptor LDL, con dilipidemia, con niveles de colesterol aumentados, pero no tanto como homocigota. Pero la historia no es esa, la historia es que este paciente, el doctor Escobo, se fue de pediatría, pero resulta que este paciente llegó a urgencias, una herida por arma de fuego, una bala perdida, aquí le llamamos una bala perdida. Ella estaba estudiando en la casita y le rozó, la niña se desmayó, la traen a urgencias, una residente me llama, vamos a valorar a la paciente y tenía todo esto. Ella no le pasó absolutamente nada, la herida, pero tenía estos acúmulos y diagnosticamos en ese momento, a la edad de 15 años o 13 años, una hipercolesterolemia familiar homocigota causada por una mutación, pues homocigota, los padres portadores. Ese otro caso, lo voy a dejar ahí, heterocigoto, cómo se reporta, digamos, a veces se reportan todos las otras alteraciones, es decir, que una sumatoria podría generar, miren que se repite la 11G mayor que A,
pero también tenemos algunos tipos de hipertrigliceridemias. Vamos a clasificarlas en diferentes tipos, depende de los niveles, pero digamos para mí el número mágico son los 885, los riesgos de pancreatitis. Volvemos nuevamente a unos genes que son importantes, unos genes que son de susceptibilidad, y dependiendo de cómo están los niveles de triglicéridos, podemos poder estimar también qué gen o qué genes podrían estar involucrados. Bueno, estos son los genes más importantes para triglicéridos. LPL es el más frecuente acá en Colombia, seguido de ApoC2. En ApoC5 tenemos un efecto fundador. Estamos haciendo el estudio funcional en el laboratorio de la universidad, tratando de verlo in vitro y posteriormente modelo animal, para poder evaluar si toda esa cantidad de pacientes con ApoA5 realmente si hay un efecto biológico que podría tener un efecto biológico en el ser humano. Este otro casito fácil, hipertrigliceridemia severa, pancreatitis, supremamente difícil el manejo, padres eran consanguíneos, o sea, ser primos. Esta la tomo yo, se le toma la muestra y uno la tiene que dejar en reposo o simplemente te lo notifica el bacteriólogo, el auxiliar. Y teníamos unos niveles acá, aquí se le ven los triglicéridos, literal. Se le ve, pues, entonces, gente que le toman la muestra y dice que es un poco blanquecina, lechuda, y esta paciente, pues, lo que encontró, también publicado también con el grupo de endocrino, una variante en ApoC2. La secuenciación Sanger, que se confirma, digamos, las dos variantes, también es muy frecuente en nuestro medio. Y por último, un casito que vimos con el doctor Octavio y con el grupo de endocrino, llega por estos ojos, los endocrinólogos, fácil, mejor dicho, nos lo mandaron con nombre, apellido. El gen tiene como 4 exones, entonces secuenciamos los 4 exones, salió, digamos, muy barata la prueba, pero miren los ojos, descrito previamente como si fueran ojo de pez, ¿qué le dicen? Ojo de pescado, y los HDL disminuidos, entonces eran los ojitos más HDL disminuido más otras cosas. Hicimos el estudio molecular y se encontró una información genética alterada en el gen LCAT, una deficiencia ahí. Hay unas características, esto puede generar no solamente problemas estéticos, sino también problemas a nivel funcional. Por último, poligénico, muchos genes, hay que tener en cuenta que los factores ambientales, hay que tener en cuenta la evolución que hemos tenido durante cientos de miles de años, caminando, comiendo bien, haciendo ejercicio, y pues ahorita si uno nace con una carga genética y uno comienza a no hacer ejercicio, a estudiar medicina, a trasnocharse, entonces la información genética, pues todo se expresa y los niveles de colesterol y triglicéridos. Por último, uno puede dividir la información genética en 5. Patogénica, probablemente patogénica. Patogénica es causante de enfermedad. Probablemente patogénica es que posiblemente es causante de enfermedad. Significado incierto es que no se sabe todavía muy bien de que eso cause o no cause. Y benigna, probablemente benigna, y así aparecen los reportes. Negativo, probablemente benigna. O aparece de significado incierto, probablemente patogénica. Estas dos no tienen problema. O sea, ustedes pueden interpretar fácilmente con estas y estas, sí a los genetistas, sí o sí. O sea, toda genética, pero estos reportes, este reporte sí o sí. Bueno, todos estos reportes sí o sí a genética. Hemos tenido pacientes que pasa una variante patogénica acá y luego acá, otras de acá a acá. Las mentiras de hoy son las verdades del mañana, las verdades de hoy son las mentiras del mañana, pero la verdad de hoy son las mentiras del mañana, pero como para finalizar, la genética y la endocrinología son dos hermanitas que tienen cogidas de la mano para poder ayudar a estos pacientes. Faltándome 1 minuto 30 segundos, los invito al Congreso Colombiano y Congreso Internacional de Genética Humana en Cartagena del 11 al 14 de junio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta charla magistral. Esta aproximación histórica, demográfica y los conceptos genéticos nos facilitarán el entendimiento, pues, de la temática del simposio.